Y el título que yo le puse a este mensaje es una tomografía de la condición de una humanidad perdida. Una tomografía, ¿sabe lo que es una tomografía, verdad? De la condición de una humanidad perdida. Y hoy estaremos hablando de un aspecto importante. Hoy estaremos hablando de lo que debemos entender, cómo la justicia de Dios se revela por medio de la fe y cómo es necesario esto en la vida del creyente. Amados, ¿cuántos alguna vez han concurrido a un doctor, a un médico? Creo que la mayoría en algún momento de nuestras vidas, o a un quizás especialista o un odontólogo, para que ese médico nos dé un diagnóstico de algo que nosotros estamos sintiendo que no está bien, ¿verdad? Cuando usted no se siente muy bien, los médicos están para eso, para que cuando uno se siente mal de salud, uno pueda visitar al médico, el médico haga ciertas preguntas para evaluar cómo está usted. El médico quizás le puede mandar a hacer ciertos estudios para tener un diagnóstico adecuado de lo que usted tiene, ¿verdad? Y para realmente poder definir qué es ese mal que nos está aquejando. Ahora, presuponiendo que este médico haya sido acertado en su diagnóstico, ¿verdad? Presuponiendo que el médico haya hecho los estudios, haya hecho las correctas preguntas, dice, bueno, usted tiene determinada enfermedad, esta es su situación. Sería, ¿verdad?, algo como una locura pretender desechar ese diagnóstico. Sería como una locura decir, bueno, yo no quiero enterarme, está bien que me haya hecho estos exámenes, pero yo no quiero saber lo que tengo, yo quiero seguir viviendo la vida como que si todo estuviera bien, ¿verdad? Sería medio absurdo de nuestra parte, sería una locura desechar ese diagnóstico. Y, amados, eso es lo que pasa con la humanidad. La humanidad padece de cierto problema. Ese cierto problema tiene un diagnóstico en la palabra de Dios. Y la humanidad no ha querido escuchar cuál es su problema y cuál es la solución. Y por más que se rehúsan a escuchar, ese diagnóstico está. La enfermedad está. Y en este pasaje que nosotros hoy comenzaremos a estudiar, es algo como una tomografía de la situación humana. En este pasaje, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él está explicando por qué el mundo está como está, para luego comenzar a describir lo que Dios ofrece a través del Evangelio para solucionar de una vez toda esta situación. ¿Me va siguiendo hasta acá? El título que le colocamos. Amados, esto no es un diagnóstico que el apóstol Pablo se le ocurrió. Esto es lo que dice Dios acerca de la condición humana. Esto es lo que dice Dios que Él ha provisto para solucionar el problema que toda la humanidad padece. Ahora, no tendría ningún sentido que digamos, como dijo el apóstol Pablo en el versículo 16 y 17, que estudiamos la vez pasada, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Recuerdan? El Evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. Sería medio absurdo decir esto si no existiera ningún problema en la humanidad. Si no necesitáramos ser salvados de nada. No tendría ningún sentido buscar una solución cuando no reconocemos que tenemos un problema. Es como que la ciencia hoy encuentre un remedio que está comprobado al 100% que logra curar el cáncer. ¿Se imaginan eso? La ciencia logra conseguir ese remedio que cura el cáncer, todo tipo de cáncer, al 100%. Y sería medio ilógico ofrecerle ese remedio
a las personas que no saben que tiene cáncer, aunque probablemente tengan cáncer, porque seguramente tengan cáncer. Y amados, ya Pablo nos ha dicho en el versículo 16 del capítulo 1 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero ahora Él quiere explicarnos cuál es el peligro para el cual necesitamos este Evangelio. Y este es el principio de una nueva sección. Esta nueva sección que empieza aquí en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, se extiende todo hasta el capítulo 3, versículo 20 del libro de Romanos. Pablo nos está diciendo que tenemos un serio problema con la justicia de Dios. Un problema que solo Dios puede solucionar. Pablo quiere explicarnos por qué fue necesaria la intervención divina de Dios para salvar al hombre. Amados, Dios revela en el Evangelio la justicia que Él nos provee por medio de la fe en Jesucristo. Y a su vez nos explica por qué todos necesitamos esa justicia que Dios provee. Esa justicia que Dios provee por medio del Evangelio, que es solo por gracia, solo por Cristo y solo por fe. No se trata de obras. Entonces, estos pasajes que vamos a ver parecen ser algo oscuro, porque vamos a hablar un poco de la ira de Dios sobre la humanidad. Hoy no se acostumbra mucho a hablar de esto en la iglesia, ¿verdad? Hablamos mucho del amor de Dios, porque el mismo ecumenismo se ha puesto de acuerdo en hablar solamente de esa parte de Dios, olvidando la ira de Dios. Dios es un Dios de amor, pero la Biblia dice que Dios está airado contra la humanidad a causa del pecado. Es una realidad. Pretender que eso no es así es no reconocer nuestra necesidad del Evangelio. Amén. Quiero comenzar desarrollando este tema, porque Pablo lo primero que hace al comenzar esta nueva sesión es presentar la acusación de Dios contra la humanidad y a su vez las pruebas que sustentan esta acusación. Pablo nos dice en el versículo 18 al 20 que todos nosotros por naturaleza estamos bajo la ira de Dios por causa de nuestra impiedad y de nuestra injusticia. Lo dice allí en el versículo 18, ¿verdad? En la reunión pasada yo hablé un poquito de la ira de Dios y hacíamos una comparación y yo le decía, no es el mismo pensamiento de ira que nosotros tenemos. Si no lo sabe, vaya a la página de YouTube, escuche el mensaje, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a perder mucho tiempo. La ira de Dios trata de su sentimiento más bien que de su castigo por el pecado. La ira de Dios, amados, desarrollada aquí en el capítulo 18 por el apóstol Pablo, es la respuesta de Dios a quienes afirman que Dios era un Dios de ira en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento es un Dios de amor. Y nada más cerrado, porque hay una revelación continua desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de la ira de Dios. La ira de Dios, amado, es el desagrado constante e insistente de Dios ante la maldad. El ecumenismo como que centra a ese Dios enojado en el Antiguo Testamento, pero se olvida que Dios no cambia. Dice la Biblia que Dios no muda, ¿verdad? Dios es misericordioso, pero no es misericordioso porque sea blando con el pecado, sino porque Cristo murió por los pecados de la humanidad. Y el Evangelio no ha cambiado la actitud de Dios hacia el pecado, sino que el Evangelio ha hecho posible que Dios acepte al pecador arrepentido a través de la obra de Jesucristo. Pero el pecado, amados, debe tener o bien la justicia de Dios o bien la ira de Dios. Y estas dos cosas se revelan
desde el cielo, y así lo dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Estoy leyendo Romanos capítulo 1, versículo 18. Quizás esa versión pueda ser un poco diferente a la que tengo yo. Esta es Reina Valera 1960. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de los creados, de manera que no tienen excusa. Diga conmigo, no tenemos excusa. Lo está diciendo el apóstol Pablo por inspiración divina de Dios. Amén. De manera que no tienen excusa. Entonces vemos que en este pasaje Pablo está diciendo que Dios hace visible lo invisible, su eterno poder y su divinidad. Y Pablo aquí nos presenta cuál es el cargo que Dios tiene contra la raza humana. Y este cargo, amado, que Dios tiene contra la raza humana viene desde el principio de los tiempos. No es porque estamos en el tiempo de la gracia, esto nos aplica a nosotros. Claro que aplica a nosotros. Y el cargo de Dios, como lo leímos en estos pasajes, es que Dios se ha revelado a los hombres a través de la creación. Y dice, de una forma muy evidente. Pero el hombre, ¿qué ha hecho? El hombre ha restringido, el hombre resiste la revelación porque no quiere postrarse ante Dios, no quiere reconocer a Dios. Y esta palabra restringir da la idea de contrarrestar una fuerza que nos impulsa hacia otro lado. El hombre natural, ¿verdad? El hombre que no tiene el Espíritu Santo de Dios, ha tratado y sigue tratando de sacar a Dios de su trono para colocarse a sí mismo en ese lugar. El hombre no quiere reconocer que solo Dios merece la gloria, que solo Dios merece la adoración, que Dios es el creador y el que sustenta todo. Desde el principio. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? Si pruebas de esa fruta, serás como ¿quién? Como Dios. ¿Recuerdan cuando la humanidad se unieron a una para construir una torre y querían alcanzar las alturas para ser como ¿quién? Como Dios. Siempre el hombre ha querido quitar a Dios de su trono para ponerse Él en ese lugar. Ahora, Dios ha dejado sus huellas dactilares, por así decirlo, en todo lo que Él ha creado. Él ha dejado su marca, ¿verdad? Y el hombre tiene la capacidad, según la palabra, de poder entender esa evidencia. No es que Dios dejó evidencia de que Él es el creador y que el hombre tenía que ser alguien inteligente o sabio para darse cuenta. No, Él lo puso en el corazón del hombre. Miren lo que dice el versículo 19. Lo que se conoce acerca de Dios, escuche esto, es evidente dentro de ¿quién? Dentro de ellos, dentro de nosotros. Pues Dios se lo hizo evidente. ¿Va entendiendo? El mismo Dios puso ese conocimiento, esa revelación en la creación, en los seres humanos. Amado, no hay que ser una persona brillantemente intelectual para comprender
que Dios existe y que solo Él merece toda oración. Dios ha dotado al hombre con una capacidad natural, que esta capacidad debería llevarlo a una conclusión de manera intuitiva, de contemplar todo lo que Él ha hecho. Ahora, esto no quiere decir que Dios, que se manifiesta a través de la creación, nos pueda revelar todo acerca de Dios para que seamos salvos, ¿verdad? Pero sí para reconocer la existencia de un Dios. Es imposible tener un poco de razonamiento lógico y no creer que detrás de esta perfecta creación existe un creador. Pablo dice que el conocimiento que se tenía de Dios era suficiente para llegar a la conclusión de que este universo no pudo ser resultado de un afortunado accidente. Pablo está diciendo que está muy claro que hay un creador detrás de todo esto. Ahora, ¿cuántos conocen la teología de la teoría de la evolución? ¿Cuántos han podido leer alguno de esos libros? Libros en los cuales no se llega nunca a una conclusión genuina, ¿verdad? Ni siquiera científicamente pueden comprobar lo que está ahí escrito, sino que son simples deducciones. Imagínate que tú puedes viajar hoy allí a Francia y estás allí en el Palacio de Versalles y estás en ese jardín, uno de los jardines más espléndidos, se dice, ¿verdad? Y comienzas a observar ese paisaje y se te acerca una persona y te dice, mira, todo esto que tú ves a tu alrededor, este paisaje, es algo natural, es algo que se formó por accidente a través de cambios geológicos que sucedieron a lo largo de millones de años. ¿Tú podrías creer eso? Usando un poquito el razonamiento lógico, ¿verdad? Un jardín donde hay ciertas plantas, donde hay fuentes, donde hay lugares de descanso, ¿verdad? Donde la vegetación está, ¿verdad?, armoniosa. Ahora, ¿tú puedes imaginarte un escéptico y un cristiano en este jardín? Quizás el creyente diría, me encantaría conocer al jardinero, ¿verdad? Me encantaría conocer al jardinero. Y el escéptico diría, ¿cuál jardinero? Yo no veo ningún jardinero en este lugar. Pero vamos a sentarnos capaz que por ahí aparece algún jardinero y el creyente le diría, mira, yo no tengo que sentarme a esperar nada. Porque aunque el jardinero no se esté viendo, es obvio que este jardín tiene un diseño y que este diseño requiere la existencia de un diseñador inteligente que ha colocado cada árbol en su lugar, cada planta en su lugar, con un propósito específico. Entonces Pablo está diciendo entre los versículos 19 y 20. Miren lo que está diciendo Pablo. Es que la creación está repleta de evidencia que nos hablan de un creador que es lleno de sabiduría, un creador que hizo todas las cosas con un plan predeterminado por él. Y Pablo dice, está claro que el hombre que no se postra en adoración ante Dios con un corazón agradecido, dice, no tiene excusa. No tiene excusa. Literalmente Pablo está diciendo, el hombre que no adora a Dios y que no se postra con un corazón agradecido, no tiene apología, no tiene defensa. ¿Para qué? Para que el día que se presente ante Dios no tenga argumento ninguno para defenderse en el juicio. Amados, según estas palabras, el hombre sabe
que hay un Dios. Y usted puede decirme, pastor, pero ¿y los ateos? Bueno, yo creo que el ateo en realidad no es tan ateo como él se percibe. El problema del que dice ser ateo no es un problema intelectual, no es un problema de inteligencia, de conocimiento. No es que esa persona llegó a través de ciertas evidencias científicas a una conclusión de que no existe Dios. El problema del ateo es un problema psicológico. El que se dice ateo es porque le repugna la idea de que exista un Dios y por lo tanto pretende creer que no existe. Mire lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Amados, el hombre se podrá llamar o hacer llamar ateo, pero en realidad se hace el tonto. Y se hace el tonto porque Pablo está diciendo que aunque pretende no conocer a Dios, sí lo conoce. Porque la creación lo manifiesta y porque Dios puso eso en el ser de cada ser humano. Y todo eso, amados, los ateos lo dicen para no reconocer que existe un Dios, para no glorificar a Dios ni darle gracias. ¿Saben? Dios es quien los creó. Dios es quien nos sostiene cada segundo de nuestra existencia. Dios es el dueño del aire que tú respiras. Dios es el proveedor de la comida que tú cada día llevas a tu mesa. Dios es quien te da la capacidad para permitirte trabajar y producir. Todo depende de Él. Amén. El apóstol Pablo escribe en Hechos capítulo 17, versículo 18. Porque, escuche esto, en Él vivimos y nos movemos y existimos. Amén. La creación está en Dios. Él la sustenta. Si un día Dios decidiera darse la espalda, la creación caería por su propio peso. No tendría un sustento. Pero el hombre, amados, ha decidido vivir como que si Dios no existiera. Y vuelvo a reiterar, esto es algo que existe hoy, que existirá y que existió desde el principio de los tiempos. Por eso el hombre ha distorsionado por completo la verdad. Ahí está, el hombre tiene una forma distorsionada de razonar adecuadamente. En el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amados, negar a Dios en el mundo que Dios creó tiene consecuencias. Porque obligatoriamente lleva el hombre a un planteamiento de diferentes alternativas absurdas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién creó todo esto? Y ahí es donde surgen esta famosa, ¿verdad? Este famoso pensamiento de la evolución. Negar la existencia de Dios nos lleva a pensar en alternativas que nadie o en las que nadie puede vivir coherentemente. Y eso es lo que dice Pablo.
Negar a Dios entorpece el razonamiento humano. Por allí un escritor evolucionista dijo lo siguiente: me niego a creer en Dios. Y dice, entonces, ¿qué otra alternativa me queda? Que no sea aceptar la teoría de la evolución. ¿Escuchó bien? Él comenzó diciendo, me niego a creer en Dios. Entonces, ¿qué otra alternativa me queda que no sea la de aceptar la teoría de la evolución? O sea, que él no está diciendo, me niego a creer en Dios porque la evidencia científica me lleva a esa conclusión. Él dice, me niego a creer en Dios y favorezco, ¿verdad?, ese pensamiento de la evolución porque me repugna la idea de que existe un Dios. Y ahora no tiene más alternativa. Ahora miren lo que dice el Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la palabra para necio en este versículo significa loco. O sea que si alguien niega la existencia de Dios, es como un loco. Porque no hay una evidencia científica o un razonamiento lógico que lo lleve verdaderamente a ese pensamiento. Entonces, el problema del ser humano por el cual rechaza a Dios, por el cual niega la existencia a Dios, es un problema moral, no es un problema intelectual por falta de conocimiento. Pablo dice, detienen con injusticia la verdad. Estos hombres que se niegan a creer en Dios, detienen con injusticia la verdad. Y por eso dice Pablo, porque detienen con injusticia la verdad, la ira de Dios se revela desde el cielo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que se revela esta ira de Dios? ¿Cómo es que esta ira de Dios se manifiesta? Y la ira de Dios se revela en el hecho de dejar que los hombres reciban las consecuencias de querer negar lo evidente. Dios permite que el hombre reciba las consecuencias de negar su existencia. Y amados, es un proceso en el cual el hombre cada vez más se va alejando de Dios. Cada vez más levanta más barreras. Y cada vez más sostiene más argumentos. Pablo explica todo en este proceso del versículo 22 en adelante. Pablo nos dice 3 veces de que Dios entregó a los hombres, entregó a la raza humana. Dios, a causa de que la raza humana niega la existencia, no reconoce a Dios, Dios los entregó a seguir inclinaciones de sus corazones. Mire lo que dice el versículo 24. Por lo cual Dios también los entregó. En el versículo 26. Por esta razón Dios los entregó. Y en el versículo 28 dice que Dios los entregó a una mente depravada. Esa es la consecuencia de que la humanidad no ha reconocido a Dios como tal, no le ha honrado como tal, no le ha glorificado como tal, se ha alejado de sus caminos. Dios los entregó. ¿Y por qué Dios los entregó? Y Pablo da 3 razones por qué Dios los entregó.
La primera razón por qué Dios los entregó, vamos a ver versículos 22 al 24. La primera razón por qué Dios los entregó. Dios los entregó porque cambiaron la gloria de Dios por ídolos. Por eso Dios los entregó. Versículo 22 al 24 dice, profesando ser sabios, diciéndose ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué Dios los entregó? Por la idolatría. Cambiaron la gloria de Dios. Alguien dijo que el ser humano es un religioso incurable. Y la verdad es que nosotros fuimos creados originalmente para adorar a Dios. Fuimos creados originalmente para encontrar en Dios la seguridad, para encontrar en Dios el gozo, la satisfacción. Él cae en idolatría porque está esa necesidad de la búsqueda de lo espiritual. Y como rechaza a Dios, comienza a crearse dioses. Ahora yo quiero decirte lo siguiente. No pienses en un ídolo, una estatua solamente, ¿verdad? No pienses en un ídolo como una imagen creada solamente. Porque un ídolo es todo aquello en lo que tú encuentras seguridad. Un ídolo es todo aquello en lo cual tú encuentras tu fidelidad, tu felicidad, tu propósito en la vida. Un ídolo es todo aquello en lo que tú piensas que si tú no lo tienes, que si tú no lo puedes alcanzar, tu vida no va a ser completa, tu vida no va a ser plena. Un ídolo es todo aquello que tú dices, mi vida no tiene sentido sin esto. Puede ser una persona, puede ser una profesión, puede ser un hobby que tú tienes. Todo aquello que tú pones primero antes que Dios se transforma en un ídolo. Lo segundo que dice Pablo dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira y por eso Dios los entregó. Vamos a leer versículos 25 y 26. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Amados, adorar a Dios como Dios es ver las cosas como son. Y por lo tanto, es vivir conforme a la verdad. Si el hombre decide adorar y servir a la criatura en vez del Creador, está abrazando una mentira. ¿Saben? Abrazar la mentira y dejar la verdad produce en el ser humano una severa distorsión de la realidad. Abrazar la mentira y soltar la verdad produce confusión, produce ceguera. Dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Amados, los hombres han perdido la capacidad de razonar equilibradamente al cambiar la gloria de Dios por la vanagloria humana. El hombre ha perdido su punto de referencia. Para poder interpretar la realidad de una forma objetiva, el hombre necesita reconocer a Dios en su vida. Ahora, como el hombre ha perdido la referencia de Dios, él tiene el punto de referencia en sí mismo. Las cosas son como yo creo que son. Yo soy quien me marco el camino. Yo soy el que puedo decir lo que está mal y lo que está bien. Ahora, ¿cómo yo sé lo que está mal y lo que está bien? Si no tengo un punto de referencia. Porque lo que está mal o está bien para mí, seguramente no sea lo que está bien o está mal para Francisco. Seguramente no sea lo mismo lo que está bien o que está mal para Roberto. Y así marcha el mundo. Porque ha perdido el punto de referencia. Amados, hemos llegado a un punto de la historia, de la humanidad, en que el hombre es lo que se percibe, ya sea animal o ya sea robot, o ya sea si se percibe con algún tipo de sexo, que cada día aparecen más cosas diferentes, ¿verdad? No binario, binario y no sé qué otra cosa más van a inventar. Pero eso está basado, ¿verdad?, en el egocentrismo humano. Ese es el razonamiento humano que ha perdido toda vinculación con la ley de Dios, con la ley moral de Dios. Hemos llegado a un punto, amados, en que los animales quizá tengan más derechos que los seres humanos. El otro día escuchaba a una defensora de los animales por allí diciendo, y miren el razonamiento de esta persona. Estamos hablando de una persona con estudio, ¿verdad? Y ella decía, tanto honor y tantas veces recordamos allí el genocidio con el pueblo judío, con tantas muertes que hubo, dice, pero no damos cuenta, escuchen esto, que día a día millones de aves son sacrificadas para alimentar a los seres humanos. Mire el tipo de comparación que hace esta mujer. Esto sucede cuando el ser humano ha pervertido su intelecto, ha perdido el razonamiento real de las cosas. Todo esto nos lleva al tercer punto. Pablo dice en el tercer punto que los hombres cambiaron las prácticas sexuales naturales por las que eran contrarias a la naturaleza humana. Y que por eso Dios los entregó, versículo 26 al 28. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y con ello no tuvieron a bien reconocer a Dios. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no le convienen. Amados, lo que Pablo nos está diciendo aquí
es que la homosexualidad es una muestra, es una manifestación de hasta dónde puede llegar la raza humana en su distorsión de las cosas. Hasta dónde puede llegar la raza humana en su distorsión de la verdad. Al cambiar la gloria de Dios por la vanagloria de los hombres. Al cambiar la mentira por la verdad. Al cambiar la verdad por la mentira, perdón. Lo más evidente que el hombre fue creado para la mujer y la mujer para el hombre. Pero es por causa de la distorsión, es por causa de que el hombre ha rechazado a Dios, que el pecado ha producido en la personalidad humana una distorsión que desagrada el corazón de Dios. Y este mal no solo afecta a los homosexuales, también afecta a los heterosexuales. Porque también el deseo de un hombre casado o el deseo de una mujer casada por otro hombre o otra mujer que no sea la suya, no tiene la aprobación, no tiene el sello, desagrada también el corazón de Dios. Amados, no son nuestros deseos lo que define lo que está bien o lo que está mal. No son tus deseos. Es lo que Dios establece en su palabra. Ahora, miren la conclusión del apóstol Pablo. Versículo 29 en adelante. Dice, estando llenos de toda injusticia, de maldad, de avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Y termina diciendo esto, los cuales, escuche esto, aunque conocen el decreto de Dios, los cuales, está hablando de la humanidad caída, del hombre pecador que no reconoce a Dios, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también dan aprobación a los que la practican. Miren, Pablo aquí, en este versículo, se va un tono más arriba de lo que estaba diciéndole. Ahora Pablo le dice algo más sensible todavía. Pablo les está diciendo que no solo todos los hombres saben que Dios está ahí, que Dios existe a través de la creación. Pablo está diciendo que también los hombres tienen una conciencia moral que les dice, ¿verdad?, que existe lo bueno y lo malo. Y que lo malo debe ser castigado y lo bueno debe ser recompensado. Amados, y esto no es si yo conozco o no conozco a Dios. Esto es parte del conocimiento innato puesto por Dios en los seres humanos. Todos los seres humanos tienen este conocimiento en su ser. Pero el hombre no solo se ha propuesto ir en contra de Dios, no solo se ha propuesto ir en contra de las reglas de juego impuestas por el Creador, sino que al mismo tiempo se ha decidido promover reglas contrarias. No solo hacen lo que desagrada a Dios, sino que también dan la aprobación a los que practican tales cosas. ¿No han visto ustedes los heterosexuales que también participan de las marchas gay? ¿No han visto en la televisión?
Muchos heterosexuales cuando le entrevistan, ¿y usted por qué está acá en este lugar? Usted, no, yo no soy gay, yo soy heterosexual, pero yo respeto su postura, respeto su posición. Están acompañando el pensamiento del ser humano que no reconoce a Dios. Lo promueven. Saben que el afán de las grandes organizaciones que hoy intentan imponer esta gran agenda en todas las regiones del mundo, en todos los países, han trabajado y han invertido tanto dinero. Y uno se pregunta cuál es la razón de esto. ¿Qué es lo que incentiva a estas grandes organizaciones a promover, ¿verdad?, este tipo de prácticas, a promover el aborto, a promover el matrimonio homosexual? ¿Qué es lo que impulsa a estas grandes organizaciones a volcar grandes cantidades de dinero para que en las escuelas se introduzca la ideología de género, pretendiendo enseñar a los niños que no existe tal cosa como el hombre o la mujer, sino que lo que existe es lo que ellos se perciben en ese entonces, en ese momento? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Amados, la raíz de todo esto es que el ser humano realmente desprecia a Dios. El ser humano en su ser no quiere reconocer la existencia de un Dios. El ser humano no quiere reconocer que un día va a estar frente al Creador y un día será juzgado por lo que ha hecho. Y no va a tener excusa, no va a tener justificación. La raíz de todo esto, amados, es el odio a Dios, es el odio al Creador. ¿Y saben qué? Es aquí, bajo esta nube de oscuridad que habla sobre la ira de Dios, que habla sobre el pecado del mundo, donde el diamante del Evangelio brilla con mayor intensidad. El apóstol Pablo, en todo lo que ha expresado en estos versículos que acabamos de hablar, de leer, donde hemos visto el rechazo de la humanidad hacia Dios, el continuo intento de hacer todo lo que agrada el corazón de Dios, el continuo intento de la raza humana de tomar el lugar de Dios. Pablo ha expuesto todo esto para darle luz a lo que significa, a la importancia del Evangelio. Él dice allí en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todo el desarrollo de estos versículos, del 18 al 32, el apóstol Pablo lo que hace es demostrar la realidad de una humanidad caída, demostrar el desconocimiento, ¿verdad?, y la negación de la humanidad hacia un Dios creador, para luego exponer la importancia de por qué necesitamos el Evangelio de Cristo. Amén. No es extraño para el apóstol Pablo que él diga, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque el Evangelio, amado, es lo que Dios ha provisto como único medio de salvación.
Juan 14:6 dice, dijo el Señor Jesucristo a Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amados, si el Evangelio ha presentado el único método de salvación, tenemos que abrazarnos con toda la fuerza. Dios ha provisto a Jesucristo como ese gran sacrificio. Dios, a través de la sangre del Cordero, nos justifica y nos ve a través de su Hijo para que todos tus pecados sean perdonados. Por eso caminamos, amados, como hijos justificados de Dios, santificados por Él. Fuimos quitados de las tinieblas y llevados a su luz admirable. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. ¿Saben? Hemos escuchado muchas veces que cuando se comienza a presentar del Evangelio, se comienza a presentar primeramente el amor de Dios. Sin embargo, Pablo aquí, si ustedes se dieron cuenta, comienza o toma como punto de partida para presentar el Evangelio la ira de Dios contra una humanidad caída. Y en contraste, la luz del Evangelio como propiciación para rescatar al perdido, para rescatar a aquellos que creen en Jesucristo. Amén. ¿Cuántos aquí son justificados? Solo Él lo hace posible. Amén. Vean ustedes la condición de esta humanidad y cuán necesario que cada uno de nosotros estemos dispuestos de llevar las buenas nuevas de salvación ante una tan mala noticia como la ira de Dios. Nos tiene que confrontar esta palabra, iglesia. Nos tiene que hablar directo al corazón. ¿Cuántos aquí conocemos personas que están caminando todavía bajo la ira de Dios y que no han conocido el Evangelio del Señor Jesucristo? Yo quiero animarte en este tiempo a que seas esa persona que pueda llevar ese Evangelio de paz, de luz, para que más almas sean rescatadas de las tinieblas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor. Pido, Dios mío, que esta palabra penetre los corazones, Señor, muy profundo, Señor, y comienza a dar su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, trayendo la convicción necesaria, Señor, de cuán necesario es el Evangelio de Cristo para esta humanidad caída. Padre, nos ponemos en tus manos, reconociendo que solo tú, Señor, eres quien provee la salvación a través de Jesucristo. Y en esta hora, Señor, pedimos, Señor, la convicción, la fuerza, la fe para llevar la palabra, Señor, a aquellas personas que aún no te conocen. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor.